seguimos bordeando la grieta con la idea de no caernos en ella, como les pasa a ellos, a los argentinos. En esto de echar culpas, hoy no podemos decir yo argentino, hoy no, o tal vez sí, o tal vez hoy también sí. Como todos, un poco, como siempre, seguimos hablando de la situación en Argentina. Bueno, Jorge, antes de la pausa, dejaba planteado allí un tema, una interrogante con respecto al impacto que han tenido estas medidas del gobierno de Mauricio Macri. Hablabas de la importancia de la confianza en los mercados, fundamental para sostener una economía. Y yo les mencionaba también el tema del gradualismo utilizado por Macri en materia económica en algunos aspectos, pero política de shock en otros. No sé si están de acuerdo en esto. Yo capaz que ahí tengo un matiz. Yo creo que gradualismo, en realidad, el planteo de Macri tiene que acabar en esta realidad. Es decir, en la política del Fondo Monetario Internacional, Macri viene de ahí. El equipo, el gabinete, casi todo el gabinete de Macri viene de ahí. Son los amigos del colegio, particularmente el cardenal Newman. Es el grupo de amigos del Newman, del cual buena parte de la oligarquía argentina se educa allí. Su padre, Franco Macri, uno de los principales empresarios argentinos, que ha tenido una actuación muy importante, incluso haciendo muy buenos negocios en la época de la dictadura militar. Es decir, yo no creo que la salida argentina con Macri era otra que la que es. Y eso no quiere decir que todas las culpas sean de Macri, ¿no? Yo acá no hago una falsa oposición. El gobierno, tanto de Néstor Kirchner, que creo que es distinto al de Cristina Fernández de Kirchner, su viuda, creo que no tienen nada que ver en muchas cosas, incluido en la prudencia, en determinados planteos de cómo hacer política. De cómo hacer política. Yo no comulgo ni de cerca con los planteos de la Cámpora. Creo que para nada. Podemos después hablar, pero el querer reivindicar el paradigma de los 70, el peronismo de los 70, que tuvo enormes contradicciones, terminó en un baño de sangre, ¿no? A ver, es decir, jugar a la patria montonera fue una de las cosas más terribles que le pasó a la Argentina, aquel enfrentamiento entre la patria montonera y la patria financiera, y donde los propios, la CGT estaba dividida, donde Perón mandaba mensajes permanentes ambivalentes a los jóvenes, levantando la figura de la violencia que los pueblos debían ejercer a veces para defenderse. Lo decía Perón en una de sus tantas. Perón fue un tipo maravilloso, dijo de todo, ¿no? Sí, sí, está claro, que abría el balcón de la Casa Rosada y estaba la AAA por un lado y Montoneros por el otro. Claro, frase maravillosa como la verdad es la realidad, es una frase maravillosa de Perón, es maravillosa. Pero decía, allí hay situaciones. Ahora, Cristina Fernández se funciona a Macri. Creo que capaz que lo que estoy diciendo es muy arriesgado y en unos días capaz que me termino equivocando. Yo creo que mientras exista Cristina Fernández, Macri tiene la posibilidad, y el macrismo, y el PRO, y Lilita Carrió, y todo eso, de alguien a quien echarle la culpa de todo. De todo. Y por lo tanto, generar permanentemente esa antinomia. Ellos hablan de la grieta. No me gusta el término, pero bueno, entonces de la grieta cada uno se para de que habla de la grieta, dicen no queremos reabrir esta grieta, pero en realidad uno es funcional al otro. Para querer justificar determinadas cuestiones, la culpa la tiene el gobierno de Cristina Fernández. Entonces, en realidad aquí hay una política impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Creo que además imágenes tristes, ¿no? Imágenes muy descuidadas. Bailar con Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, en el momento que Argentina estaba en la puerta del paro general, o salir a decir que él estaba dispuesto a ir a la reelección, cuando en ese momento estaba dándose esas medidas del paro general tanto del lunes como del martes, porque no hay que olvidarse que
también el problema que tiene en momentos centrales es que no se unifica. Claro. Y tiene una izquierda muy periférica, una izquierda trotskista básicamente, ¿no? Sin ninguna posibilidad de acercamiento tampoco a tener una visión de cómo aportar desde el Parlamento. En definitiva, la cultura política argentina es absolutamente distinta a la uruguaya. Creo que la uruguaya no tiene parangón en América Latina, ninguno lo tiene. Y en particular las definiciones de la política del Fondo Monetario Internacional hoy en la Argentina empuja a un bolsón cada día mayor de pobreza. Y bueno, hace que aquí haya reflejos, ¿no? Que el presidente de la Nación Rural, no me quiero estar mucho más, pero que el presidente de la Nación Rural del Uruguay salga a decir desde el Prado que el camino es apreciar la moneda, el camino es aumentar el dólar para no perder competitividad, no lo hace pensando en los intereses del pueblo uruguayo, lo hace pensando en los intereses de los exportadores, básicamente el sector agroexportador que él representa, en función de, y que si bien el volumen de producción en Argentina, el granero del mundo, y por lo tanto adelanto, Argentina no se va a fundir jamás, ni en el 2002, ni mañana, es el granero del mundo, es un país, pero bueno, lo hace en función de competir con los precios, por ejemplo, de Argentina, que claramente con la apreciación del dólar, que ahora está aparentemente bajando sin aparentemente está bajando su cotización, hace que se busque ese grado de competitividad. Igual hay una realidad que es así. Siempre la Argentina miró, por lo menos siempre no, pero desde la dictadura militar hacia aquí miró el precio del dólar. Y antes también, también en los últimos años del segundo gobierno de Perón, con Isaurita, el precio del dólar marca su vida continua, se refugia en el tema del dólar. Entonces, en definitiva, nosotros creemos que la salida argentina no es de la mano del Fondo Monetario Internacional, es de la mano de una búsqueda de un acuerdo con los determinados sectores sociales. Incluso, creo que eso lo está haciendo bien, y termino acá, en eso Macri está intentándolo, de sectores peronistas que tienen, y yo en eso coincido, la posibilidad de gobernar, tanto provincias como sindicatos. No es lo mismo el discurso de la CGT que el discurso de cualquiera de las dos CTA, no es lo mismo el discurso de los gobernadores peronistas que el discurso de lo que llama Unidad Ciudadana, el nuevo partido de Cristina Fernández, que claramente está muy lejos del peronismo tradicional. Y en Argentina el peronismo existe sin Perón. Quien crea que el peronismo desapareció con la muerte de Perón, se equivoca, está enraizado en las tradiciones populares y es, bueno, con todas las complejidades que tiene el peronismo, es un elemento que hay que tomar en cuenta. Así que, por ahora, nuestra visión de dónde está para Argentina es esa, y también nuestra preocupación de que el impacto que va a jugar en la temporada turística, hay medidas que está tomando el gobierno argentino que en parte son las medidas que tomaba Cristina Fernández de Kirchner con respecto al tema de querer desestimular el turismo fuera de la Argentina. Yo igual creo que además los que tienen la plata en la Argentina, entre ellos el presidente de los argentinos, no está en la Argentina. Alberto, esta es una crisis más de las tantas que ha tenido la República de Argentina a lo largo de su historia. ¿Qué visión tiene usted de esto? Sí, es una crisis más, sí. Pasa que comparto mucho lo que tú dijiste. Muchísimo. Sí, sobre todo lo que es la retroalimentación. No es nuevo en política cuando lamentablemente en un país, ojo que no pasa en el nuestro, para crecer yo necesito tenerte a ti enfrente, pero no para quererte, para destruirte. Entonces yo crezco si te destruyo. Ahora a ti te viene bien que estoy yo, porque como tú también me querés destruir, te vas fortificando y hacemos un corso y recorso y el resto se convierte en espectadores, pero la sociedad se divide entre tú y yo. Y eso es así, es un problema nuevo en la Argentina, que no era la tradicional división para tomar del 46 para acá entre peronistas y radicales.
Ustedes no se olviden que el partido tradicional por excelencia es el radical. El peronismo aparece, podríamos decir, después de la elección del 46. Y en el medio hubo un partido muy fuerte que fue el Partido Conservador, ¿verdad? Así que tendríamos que ver. Pero yo quiero destacar dos cosas. Una, un antecedente histórico argentino que es este. Argentina, vamos a conocer la historia. Primero era la capital del virreinato. No es un dato menor que Buenos Aires era la capital del virreinato. Cosa de los españoles, la capital tenía que haber sido Montevideo. Pero yo no lo digo de patriotero, lo digo porque estratégicamente, seguramente, si en lugar de Solís, cuando pasa y dicen que dijo Montevideo, hubiera venido un ser, no sé cuánto, yo que en inglés soy igual que vos, no puedo pronunciar palabra, pero poner Lordman King Kong, hubiera venido en el barco, seguro que atracaba en Montevideo y nunca en Buenos Aires. Tuvo que ser un español poeta que dijo que Buenos Aires hay aquí, muy cristiano, enseguida puso a la Virgen de los Buenos Aires y le gustó esa planicie. Pero los ingleses hubieran elegido el puerto de aguas profundas, el puerto natural, con además un cerramiento natural, con el cerro protector que hacías una fortaleza inexpugnable. Pero fueron los españoles y no los ingleses. A partir de ahí, después como políticamente se reestructura la región, para elegir una palabra muy global, Argentina queda heredera de toda aquella grandeza generada desde el virreinato, Buenos Aires. Y el resto, que no integraba la Argentina y que no se sentía así, estaba en permanente confrontación con ese Buenos Aires, entre otros nosotros. Hoy están reconociendo a Artigas porque es el gran federal, y Argentina es federal por naturaleza. Pero bueno, no me quiero ir. ¿Qué sucedió? Ese espacio geográfico, más que país, después que por razones políticas diplomáticas, pues, están las tesis de los historiadores, yo los respeto. Esto se sentaron los brasileros, los argentinos, los que después fueron los argentinos, y los ingleses. A este triangulito, con estos tipos, con los ingleses, con los argentinos aquí y con los brasileños aquí, vamos a hacer este país independiente, porque la sensata Inglaterra, dueña del mundo, necesitaba mares tranquilos. Entonces hizo un país independiente, un país en serio hizo, y con un puerto en serio. No quería saber nada con Brasil, además le tenía terror a los portugueses que estaban atrás, y con los españoles se venían peleando de chiquitos. Entonces, quedó claro, Inglaterra definió el Estado. Pero a partir de ahí, ¿qué pasó? Apareció una revolución, como señalaba Metol, el frío de los barcos. Y y sobre todo Argentina, deja de exportar cueros y lanas y empieza a exportar carne. Y atrás de los barquitos cargados de carne argentina eran los chinchorros cargados de carne uruguaya. Era más que el petróleo. Y se vendió en términos comparativos más caro que el petróleo. Entre 1880 y 1910, Argentina pasa a ser la sexta potencia del mundo. ¿Qué le pasó a Argentina? La Belle Époque. Por eso es que no pudo Macri, no se contuvo. Estaba al lado de una elegante dama francesa y la sacó a bailar y se olvidó que su país estaba en un gran... Es ese glamour. Es ese glamour. Porque conocieron un esplendor para nosotros los uruguayos, felizmente sobrios, austeros. Esa es la mayor condición de la sociedad uruguaya. Permitieron entonces que Argentina se encerrara en sí mismo. Y en otro momento podré desarrollar. Tú tenés aquella Argentina rica que empieza a caer a partir de la crisis del 29. Sacan y a partir de ahí hay otra Argentina. Pero lo que no hizo más Argentina es como que perdió la confianza en sí mismo. Por eso fue al dólar. A la libra primero y después al dólar. ¿Por qué? Porque como la carne dejó ser un precio de referencia, como los cereales, aunque era y sigue siendo el granero del mundo, también empezaron a fluctuar los precios, porque la crisis del 29 a Argentina le pegó muy duramente. Cambia y Argentina se cierra.
Cierro comentario. Argentina en el año, Uruguay también. Terminada la Guerra Mundial, en el hemisferio sur, siempre se dice que el sur era muy pobre, ¿no? Que eso no es tan así. El hemisferio sur, Nueva Zelanda y Australia, resuelven abrirse al mundo y hacer de sus economías agroalimentarias una potencia industrial. Se convierten en productores de alimentos. Lo vieron enseguida en la Segunda Guerra Mundial. Y no entraron en las políticas asistencialistas del Fondo Monetario que se crea en Bretton Woods. Y no entraron en la política del Banco Mundial, su primo hermano. Y navegaron solos y se abrieron el mundo. Miren dónde está Nueva Zelanda, miren dónde está Australia. Argentina se encerró y ahora está en lo que está. Bueno, vamos a ver cómo sale. Perdón, me quedé en algo muy global, pero me parece que si uno no va a la raíz, no comprende el presente. Vamos a hacer una pausa, nos queda un bloque más para seguir hablando de este tema y ya venimos aquí en Encuentro Central.